Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para presentar lo que es el signo de Aries. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Estas lecturas a partir de esta semana van a ser sumamente canalización, ¿vale, mi querido Aries? Lo que quiera decir el universo, lo que quiera decirte el cosmos, Papá Dios, los ángeles, los arcángeles. Entonces me voy a dejar llevar también por mi intuición y por la vocecita interior que todos llevamos dentro, mi querido Aries. Muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar lo que es el oráculo para esta semana, Aries. Dice, traición. El número 72 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, etcétera, etcétera. Quiero que tú te fijes bien en esta carta, Aries. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está lo que es en la cuerda floja, pero sin embargo aparece lo que es una mano y corta esta cuerda. ¿Qué quiere decir, Aries? En vez que te aporten algo positivo, en vez que te ayuden posiblemente a salir de un problema, o que no te den tantas cargas familiares o tantos problemas, posiblemente muchos de vosotros van a tener algún tipo de bloqueo con una persona muy cercana a ustedes. Muy cercana. ¿Por qué? Porque esta persona sabe tu situación. Esta persona sabe por lo que tú estás pasando. Por eso te digo, es como que echa más leña al fuego, es como que posiblemente te pone bloqueos o busca cualquier pretexto quizás para que te haga sentir que tú no eres capaz de poder salir de esta situación. Cuidado con quienes te rodeas, Aries, en esta semana. Ten mucho cuidado. Porque parece como que muchas personas aparentemente te dicen, yo soy tu amigo, tu amiga, cuenta conmigo, yo siempre voy a estar aquí, pero al final de la hora, mi querido Aries, cada uno toma como dice su camino, o simplemente te ignoran, o cuando tú estás en un problema corazón, amigos no existen, familias no existen, mi querido Aries. Entonces, cariño, trata de mantener la calma. Trata de ser, como se dice, tienes que ser una persona que confíe en ti. Tú confía en ti mismo, Aries. Tú tienes que hacer caso de tu intuición, de la vocecita de tu interior, porque van a aparecer personas que van a intentar bajar tu autoestima, o ya tienes personas en tu entorno que intentan bajar tu autoestima, mi querido Aries. Trata de controlar esto. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Aries. Me sale lo que es un Libra, me sale Tauro o Virgo, me sale tu signo Aries, cierras con un Leo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. La letra X, la letra E, la letra H, la letra Y, la letra Z, la letra W o M y la letra Q, Aries. Muy bien, corazón. Voy a empezar con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Y al costado, la carta del 9 de bastos. Vale. Si tú te das cuenta, mi querido Aries, aquí hay un personaje que aparentemente parece que tuviera lo que es un buen corazón, porque representa lo que es la carta del Caballero de Copas. Pero aquí al costado, la carta del 9 de bastos, me están hablando de un personaje, cariño, que todo lo hace con frialdad. Es una persona que posiblemente no actúa con el corazón, actúa con la mente, o es una persona muy calculador, muy calculadora, Aries. Hay una persona que se acerca a tu vida, aparentemente parece con todas las buenas intenciones del mundo, pero esta persona es como que estuviera pensando hacer algo en tu contra, o simplemente corazón, sus buenos deseos no es como lo está demostrando, Aries. No sé por qué siento que tú estás lidiando con una persona que parece como que tuviera doble personalidad.
al margen del signo. Parece como que esta persona viene, te dice, Aries, yo quiero verte, yo siempre te voy a apoyar, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Aries, tú eres el mejor, pero cuando tú te descuidas, te destruye, Aries. Te destruye. Ten mucho cuidado, corazón. Yo me estoy dejando guiar también por la carta guía. Vamos a ver lo que es la carta del as de pentáculos y tenemos lo que es la carta del 6 de oros. Y para muchos de ustedes, mi querido Aries, posiblemente con esta persona es como que tú hubieras tenido muchas pérdidas económicas. A lo mejor de repente recién te estás recuperando de las pérdidas económicas que tú has tenido por culpa de esta persona. O esta persona te demandó, o esta persona te robó, o esta persona te tiene una deuda. Y parece como que esta persona piensa o cree de que tú siempre vas a estar por él o por ella, o que tú le estás perdonando, Aries. Siento esto, porque aquí me dicen, Aries se está recuperando de la parte económica, porque está al costado de la carta del 6 de espadas que representa rescate, pero es como que esta persona fuera como un chupóptero. Aquí lo dicen así, chupóptero, cariño, como si fuera lo que es una sanguijuela, que solamente aparece para sacarte dinero. O de repente esta persona, cuando tú estabas lidiando bien con él o con ella, esta persona te sacaba dinero, Aries. Por eso ten cuidado, porque no vaya a ser que aparezca otra vez. Y quizás por el amor que tú tienes por esta persona, o por tu buen corazón, tú vuelvas a caer otra vez, mi querido Aries. Ten cuidado, cariño, ten cuidado, Aries, ten mucho cuidado porque las intenciones de una persona no son buenas, para nada son buenas. La carta del as de copas y tenemos lo que es la carta del as de bastos, al costado de la carta del caballero de bastos y cierras con la carta del 8 de bastos. Mira. Esta persona, mi querido Aries, si lo relacionamos lo que es en la parte del amor, esta persona te va a buscar como diciendo, quiero una oportunidad. O posiblemente te va a calentar la cabeza diciendo que todavía sigue enamorado o enamorada de ustedes. Pero todo es apariencia, cariño, porque esta persona es como que no te quiere ver acompañado, acompañada, a pesar que aparentemente parece que sus intenciones son buenas, pero aquí hay un personaje que está solo. Y está herido, está herida, cariño. Quiere decir que esta persona no quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida. No, no quiere, cariño. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente para alguno de ustedes es un familiar, es una persona cercana que simplemente no quiere, le molesta que tú vuelvas a rehacer tu vida, Aries. Le molesta, eso es lo que me están diciendo las cartas. La carta del caballero de bastos y la carta del 9 de bastos. Siento, mi querido Aries, que posiblemente la familia, a lo mejor de repente, es como que no están de acuerdo que tú tengas contacto con él o con ella, va a haber como un enfrentamiento. No digo que vosotros se van a agarrar de las greñas, no, con la familia no, cariño, quizás con ellos sí, pero con la familia no. Pero es como que te van a decir algo que a ti te va a chocar, que a ti no te va a gustar, Aries, pero te lo están diciendo por tu bien, cariño. Por tu bien te lo están diciendo, que las intenciones del acercamiento de esta persona no son buenas. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros y la carta del 5 de bastos, cariño. Vale. Mira, tú, mi querido Aries, mayormente para ustedes, casi todo su problema está relacionado con la economía, con el dinero. Parece como que te cuesta remontar en la parte económica. Parece que tienes deudas o te has quedado sin trabajo, Aries. Eso es lo que me dicen. Y aquí yo veo, corazón, que todo el mundo te reclama, que todo el mundo te dice, Aries, tienes que pagarme, pasa la pensión, Aries, necesito de tu ayuda, como que no comprenden en la situación en la cual tú estás metido en estos momentos. No comprenden, cariño. No digo que tú seas un santo, a lo mejor has cometido errores, has hecho muchos gastos, etcétera, etcétera, pero tienen que entender que en estos momentos tú no tienes. Eso es lo que tienen que entender, cariño. ¿Por qué? Porque parece que estas personas te hacen sentir mal. Parece como que estas personas
no son conscientes de que, ¿qué van a sacar de ti? Aunque te volteen, cariño, yo qué sé, de cabeza, no va a caer nada. Lo único que caerán serán, yo qué sé, los piojos y los liendres, si los tienes, y la caspa también, ¿no? Pero es que es esto, pero ellos insisten. Tienes que darme más dinero, tienes que pasarme más pensión, tienes que devolverme este dinero, devuélveme la casa, te quieren echar de la casa también. Pero es que no es porque tú no quieras dar, es porque no tienes en estos momentos, Aries. Algunos de ustedes, o se te pasa quizás, si tú tienes, quizás simplemente para tus gastos, para poder pasar el mes también, pero ellos no entienden esto. Vamos acá más cartitas, cariño. Vamos a ver, Aries, vamos a ver qué me quieren decir tus ángeles. Mucha presión, ¿no, cariño? Yo lo siento. Yo cuando empiezo una lectura, yo lo siento. Siento que estás muy tenso, muy tensa, muy nervioso. Siento como que me dices, Richard, a veces tengo miedo que me dé un ataque de ansiedad, me estreso mucho la cabeza. Te estás preocupando mucho, Aries. Trata de calmarte, corazón. Trata de calmarte, porque si esto te vence, cariño, es que es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil, cariño. Trata de calmarte, Aries. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Dice, la carta del 7 de agua. Una decisión complicada, necesidad de efectuar búsquedas, deja de aplazar cosas, cariño. Quieres tomar lo que es una decisión y posiblemente esta decisión implica quizás a que te afecte a ti de una forma directa como también a los tuyos. No sé por qué siento que tú no quieres hacer daño a nadie. Siento esto, porque quizás de repente si tú tomas una decisión por rescatarte o piensas solamente más en ti, pues se te acaban tus problemas. Pero siento que muchos de ustedes están así estancados o estancadas porque no quieres hacer daño a ellos. Vamos acá más cartitas, cariño. Te recomiendo que cuando tengas así como inseguridades, pon debajo de tu cama, pon un vasito de cristal o de vidrio, agua. No lo llenes tanto, las 3/4 partes. Verás que al día siguiente va a estar lleno de burbujas e inclusive los contornos del vaso es como que va a estar como salpreso. Esa es la mala energía que se queda ahí. Y vas a despertarte de una manera más lúcida, más lúcido. Vas a tener las cosas claras. Te recomiendo que hagas esto. Es muy bueno, ¿vale? Cuando estás por un momento de tensión, de estrés, mi querido Aries. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, Aries. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Al costado de la carta del Rey de Pentáculos o Reina. La carta también de la Reina de Bastos. Y cierras con la carta del 2 de copas. Vale. Estas cartas lo voy a tomar de una forma general, ¿vale? Para algunos de repente te va a llegar como anillo en dedo, para otros no. O tú o ellos, tu ex, o tú o tu ex, cariño, o una persona que posiblemente está muy interesado o interesada en ustedes, le duele que hayan vuelto a rehacer otra vez sus vidas. O tú te has enterado que la persona de tu interés está saliendo con alguien y te duele, o ellos se han enterado que tú estás volviendo a rehacer tu vida y les duele, Aries. Siento que ellos están observando, o tú estás observando esto a través de las redes sociales, teléfono, por algún medio o computadora. Veo esto. Veo que a pesar que ustedes están separados, muchos de ustedes o ellos todavía sienten lo que es una atracción relacionado con la parte pasional, Aries. Con la parte pasional. Hay un enganche con la parte pasional. Por eso que les duele, por eso que te duele, Aries. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Aunque no lo quieras aceptar, todavía hay sentimiento aquí. Aunque ellos no lo quieran aceptar, todavía hay sentimiento.
mira. Y aquí, corazón, la carta del 3 de copas con la carta de la reina de pentáculos, un triángulo amoroso, cariño. Y aquí hay un dolor posiblemente porque pues eres testigo de que la persona de tu interés está con otro, con otra. La carta del 10 de copas, la carta del 7 de espadas, todavía hay interés. Donde hubo fuego, cenizas quedan, mi querido Aries. Todavía se puede recuperar esta historia, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Si tú me dices, Richard, no, yo sinceramente, ahora que me he enterado de esto, prefiero que cada uno tome lo que es rumbo diferentes, pues es tu decisión y se respeta. Pero todavía hay amor entre ustedes. Todavía. Por eso que existe ese celo. Pero a veces el orgullo es más grande. No quieren aceptar lo que está pasando. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Y al costado la carta de la estrella. Parece como que estuvieran planificando cómo llamar la atención, cómo volver, cómo tener lo que es un encuentro. Tú solamente toma lo que es tuyo, porque tú de repente me puedes decir en los comentarios, un Aries jamás va a hacer esto, que puede ser, pero recuerda que somos miles, y un Aries a veces se inclina también a su ascendente. A lo mejor tu ascendente es Cáncer, a lo mejor tu ascendente es Sagitario o Piscis. No siempre las lecturas ligan al 100% a nuestro signo. Muchas veces es también a nuestro ascendente. Y ustedes tienen que verificar eso. Esto mayormente lo ven los astrólogos, pero lo puedes ver también en internet. Hay páginas donde tú puedes ver tu ascendente, pero tienes que saber la hora exacta cuando naciste. La hora exacta, tu fecha de nacimiento y tu género te van a pedir, ¿vale? Eso es lo que te van a pedir en esas aplicaciones, porque así yo pude sacar lo que es mi ascendente. Por eso que te digo, yo sé que las personas del signo Aries, cuando le hacen daño, Aries sinceramente cuesta perdonar, ¿vale? Aries no. Aries se aleja, pero a lo mejor tu ascendente es otro signo también. Tú tienes que verificar esto, ¿vale? Averigua cuál es tu ascendente y mira la lectura de este canal, tu ascendente o de otro canal. Pero yo te recomiendo que mires de este canal, no porque Richard quiere que mires tu video, no, para que siga la línea. Porque la otra persona a lo mejor, la lectura que es de tu signo está en otra rama, está tocando otro tema, para que sigas tu línea, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Aries. Que Dios y universo me ayude, Aries. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego o una persona con la cual vosotros se conocen en una reunión o en una fiesta. Hay mucha química con esta persona. Tú sientes que esta persona es como que hay una conexión muy especial. Puede ser de rasgos mulatos o de repente está muy bronceado o es rubio, da igual. Pero siento que tú o vas a conocer a una persona en una fiesta, en un antro, en una reunión, o de repente, cariño, ya lo has conocido y quieres volver a coincidir otra vez con ellos porque hay una conexión. La carta de Rey de Copas. Hay una persona que muestra muchos celos en base a esta reunión, en base a este encuentro, Aries. Es como que tú de repente hubieras salido a alguna fiesta y a lo mejor tú me dices, Richard, yo he intentado ser muy discreto, muy discreta, pero esta persona se ha enterado, Aries. Y esta persona mira su rostro. Tiene celos, cariño, pero el orgullo le puede más, ¿no? Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Cabello corto, mayor de 30 años. Con textura gruesa, es grande, ¿vale? Una persona muy orgulloso, muy orgullosa. La carta también del 5 de bastos.
Siento también, mi querido Aries, que muchos de vosotros posiblemente van a estar compitiendo quizás para un proyecto, para un sueño o para un ascenso. Continúa por esa línea. Tú vas a llegar lejos, Aries, pero no te rindas y no te descuides, porque hay muchas personas que quieren tu puesto. Hay muchas personas que de repente quieren ganar como tú, Aries. Por eso es recomendable que no bajes la guardia, me dicen. Especialmente con las personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. La carta del 2 de bastos, hay una persona en la distancia de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, cabello corto, negro, castaño o rojo, ojitos un poco rasgados, chinitos como el mío, cariño. Esta persona te extraña, esta persona quiere estar contigo, pero le falta fuerza de voluntad para tomar esa decisión de tener un encuentro con ustedes, porque tiene todo a su favor, pero no lo hace, no lo hace. Pero sin embargo se muere por estar con ustedes. Pero hay algo que le detiene. A lo mejor tiene miedo, a lo mejor de repente, yo qué sé, tiene pareja o su familia, quizás puede ser que sean muy absorbentes. Alguien lo detiene, mi querido Aries. Eso es lo que me dicen. Pero piensa mucho en ustedes. Esta persona también puede ser que esté lo que es en la distancia, ¿vale? Bendiciones, pero antes de eso te voy a sacar respuesta en el tarot egipcio, cariño. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, mi querido Aries. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí, Cáncer, cariño. Bendiciones, mi querido Aries. No todo lo que brilla es oro, cariño. Hay muchas personas que se acercan en tu entorno, posiblemente con una careta de buena persona, pero siento que por dentro, cariño, son prácticamente unos monstruos. Esta persona lo único que quiere es dificultarte la vida o se acerca por interés. Si ya te han fallado una vez, que no te llame la atención que te volverán a fallar otra vez, mi querido Aries. Entonces, te recomiendo, como dice en esa frase, nunca vuelvas a los lugares que Dios te sacó. Porque Dios es sabio, cariño. Si Dios te ha separado de esa persona, no es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Es simplemente porque esta persona no era para ti. Rescátate, libérate, cariño. Eso es lo que te digo, Aries. Besitos. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.